RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Un gusto poder estar en contacto y por supuesto estar en sintonía. Gracias siempre por su fiel contacto y por estar siempre pendiente de nuestra programación y de todo lo que RCR les ofrece todo el tiempo. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Cercaya; en la producción, Carla Sons y Justo Navarro; en los controles, José Gregorio González, y quien les saluda en la conducción, Pedro Urruchurtu. Además, recuerden que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes para no solo sintonizarnos en vivo, sino también ver nuestra programación. Recuerden que RCR es contenido y programación 24/7. Pueden hacerlo a través de www.rcr750.com y también a través de todas nuestras redes sociales, @RCR750, en Periscope, en Twitter y por supuesto también nuestro canal de YouTube, RCR750. Y recuerden además también que este programa llega entre muchos gracias a Habibis Cakes. Recuerden que en este programa apoyamos al emprendimiento venezolano honesto, el emprendimiento que no se rinde y que a pesar de la situación que atravesamos le sigue apostando a Venezuela. Así que si están buscando postres de calidad a buen precio y con un sabor maravilloso, sigan a Habibis Cakes. Tienen enorme variedad de productos y además de eso, múltiples presentaciones, y siempre están pendientes en sus redes sociales para atender sus pedidos, lo que ustedes necesiten. Ellos van a estar allí para hacer realidad sus pedidos, así que síganlos en Instagram, @HabibisPisoCakes. Allí los pueden seguir, atienden sus pedidos y además tienen servicio de entrega a domicilio, de delivery, así que es cuestión de que coordinen con ellos y seguramente si usted quiere un postre bueno, bonito y barato, como decimos acá, ellos se lo llevan hasta la puerta de su casa. Y bien, amigos, entrando ya en materia para el programa del día de hoy, hemos preparado un programa con el ojo puesto en Sudamérica, en la región. Pareciera que hay sentimientos encontrados, por un lado buenas noticias, por otro lado preocupación, esperando que no se conviertan en malas noticias, pero ciertamente nuestra región siempre da de qué hablar, y una vez dice que en Venezuela se aburre el que quiere, pero en realidad en América Latina se aburre el que quiere, porque aquí siempre están pasando cosas y que son cosas que además merecen ser analizadas y ser vistas en su justa medida. Y además, justamente hoy, cuando se cumplen 14 años del cierre de Radio Caracas Televisión por parte de Hugo Chávez, de esos principales ataques a la libertad de expresión que sufrimos los venezolanos, pues es hoy un buen día para reflexionar, ¿no?, sobre las prácticas, lo que ha sido el chavismo como proyecto no solo en Venezuela, sino proyecto a nivel regional, las cosas que han venido ocurriendo en los países de América Latina. Y bueno, y desde luego aprovechamos también para enviar toda nuestra solidaridad a todo el equipo de RCTV, Radio Caracas Televisión, y desde luego aquí seguimos en la ventana de Radio Caracas Radio, elevando ese testimonio, ¿no?, de lo que fue Radio Caracas Televisión en la defensa de la libertad. Y para analizar sobre este y otros temas, el de la libertad de expresión, porque hay una noticia sobre eso en Ecuador muy importante, hemos invitado en nuestra primera parte del programa a José Lo Andrade, buen amigo de la libertad. Hemos coincidido en muchos espacios, siempre defendiendo la libertad, siempre comprometidos con la libertad. Es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, una de las instituciones más prestigiosas no solo de Ecuador, sino de toda la región. Impulsora permanente de las ideas de la libertad y en particular de todo lo que fue el proceso de dolarización en Ecuador y cómo esto ha servido de lección para precisamente muchos países que han visto a Ecuador como un ejemplo, y además analista político y económico y miembro del foro Libertad y Prosperidad. Bienvenido, Joselo, a tu casa. Aquí se habla libertad en Caracas. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Pedro. La verdad me siento muy honrado de compartir algunas reflexiones. Ahí lo perdimos, ¿verdad? Perdimos unos minutos a Joselo, ya lo vamos a retomar. Pero bueno, les comentaba que Joselo es un gran defensor de la libertad, y entre pues todas las cosas en las que he podido compartir con él, en muchas discusiones siempre conversábamos de los retos que tenían nuestros países y de la importancia de promover la libertad, y finalmente a Ecuador le llegó el turno, no solamente la victoria de Guillermo Lasso, sino porque, bueno, tantas veces conversamos sobre
el hecho de estar en la oposición luchando para generar un cambio, y ese cambio ya finalmente llegó a Ecuador, y además no solamente con un candidato que apenas en horas ha dado ya mucho de qué hablar por los cambios que está, las decisiones que está tomando en el país, sino porque además pues también muy cercano al Instituto Ecuatoriano de Economía Política y todas las cosas que este instituto y por supuesto José lo han estado difundiendo y promoviendo por tanto tiempo. No sé si ya lo tenemos. ¿Estás aquí, José? Creo que tiene problemas con su conexión, me parece. Tenemos la imagen congelada, vamos a ver. Ahí estás de nuevo. A ver, desbloquea tu micrófono. Vamos a ver. Creo que no lo tenemos. O sea, está conectado, pero tiene problemas. Sí, tiene conexión inestable. Bueno, nada, vamos a seguir. ¿Perdón? Aquí está. Sí. Sí, aquí está. ¿Listo? Volviste. Listo, aquí te vemos de nuevo. Bueno, Ahora sí, por, José. por Bueno, alguna bienvenido, razón de bienvenido esas nuevamente. extrañas en las por esas razones extrañas, justamente he tenido buena recepción toda la mañana y en este momento tuvimos este problema. En todo caso, mencionaba, en América Latina, en efecto, Pedro, tenemos problemas comunes. La institucionalidad, crisis, corrupción, son elementos, son el pan de cada día, lamentablemente. Y en mucho se debe a que gran parte de América Latina no ha hecho la tarea de integrarse comercialmente, la tarea de tener una sociedad abierta, la tarea de fortalecer sus instituciones. Y muy por el contrario, y sobre todo aquellos que han sido parte del socialismo del siglo XXI, hemos visto mermada la poca institucionalidad que ya existía en nuestras sociedades. Entonces, bueno, hoy por hoy en Ecuador tenemos un desafío importante. Guillermo Lasso acaba de llegar a la presidencia. Ya él es un presidente demócrata. Yo diría vamos a tener un gobierno de corte liberal que ha llegado digámoslo así, con cierta dificultad a la presidencia, dificultad en el sentido de que cuando tuvimos el tema electoral, ¿no? En primera vuelta, Guillermo Lasso obtuvo un resultado, digamos así, que tuvo que remontar para un segundo momento, que sorprendió a muchos ecuatorianos. Y sin embargo, ya en una segunda vuelta electoral, pues se logró remontar de una manera épica, diría yo, ese resultado, porque las fuerzas demócratas, las fuerzas que creen en la libertad y que creen en una sociedad abierta, de hecho el ciudadano común se dio cuenta que el socialismo del siglo XX no sirve. Lamentablemente, así como existen los buenos ejemplos, y quiero que no se lo tome a mal, pero Venezuela es como ese capítulo de la novela que está adelantado, y nosotros continuamente señalamos que por ahí no debía venir la cosa, porque hay otras novelas mejores, hay otras historias, tal vez como las de Walt Disney, es el lugar donde los sueños se hacen realidad. Acá lamentablemente vivimos una pesadilla. Yo recuerdo, de hecho, RCTV, y recuerdo cuando lo cerraron, y casualmente cuando nombraste el número 14 años, acá en 14 años estuvimos bajo el ala del socialismo del siglo XXI. 10 años de un socialismo carnívoro, muy al estilo chavista. Tal vez lo que nos separó de convertirnos en Venezuela fue la dolarización, y luego un socialismo vegetariano, pero socialismo al fin, que también perturbó y evitó que podamos crecer como debíamos haberlo hecho, ¿no? Hoy el nuevo gobierno tiene desafíos importantes, tiene un tema de gobernabilidad en ciernes, puesto que tenemos un congreso, una asamblea, como ahora les llaman en las sociedades que tuvieron no sé, la desgracia de sufrir el socialismo del siglo XXI, donde no tiene mayoría inicial, ha formado un bloque con, digámoslo así, con movimientos políticos que no necesariamente tienen su orientación ideológica o su visión, pero que por ahora han manifestado respaldar la gestión del presidente, y eso me parece adecuado. Sí, tú mencionas esto, desde luego son enormes retos para la gobernabilidad, ¿no? En un contexto de pandemia que sigue, por supuesto, acechando, en un contexto por supuesto, de económico desastroso que también, pues, desde luego, el gobierno de Lasso tendrá que atender, y creo que quedó muy claro en su discurso de asunción presidencial, e incluso en el evento anterior, el día domingo, el que se organizó con la Fundación Libertad y la Fundación Internacional para la Libertad
que también estuvo muy bueno y que además allí el presidente Lasso tuvo la oportunidad de hablar muy distendidamente de su visión y de todo lo que esperaba hacer. Y ciertamente, ¿no? Son retos enormes, pero quiero detenerme en dos hechos concretos que para mí son muy significativos y que dicen mucho, porque tú sabes que normalmente cuando se asume el poder, las primeras acciones siempre son definitivas, porque marcan de una vez ya una tendencia y un rumbo, y también generan, desde el punto de vista de las expectativas, también ya la gente empieza como a sentir que hay un sacudón, ¿no? Esto que llaman el shock en algunas cosas, ¿no? Eh, una de ellas tiene que ver con la reversión o la derogación de la ley Mordaza, que en Venezuela existe y que era un guión típico del socialismo del siglo XXI. En todos los países donde ha gobernado el socialismo del siglo XXI ha habido ley Mordaza. Y hoy que se cumplen 14 años de la salida del aire y del cierre de Radio Caracas Radio por parte de Radio Caracas Televisión por parte de Hugo Chávez, esto se nos viene muchísimo a la mente, pero muy significativo que una de las primeras decisiones haya sido precisamente el enviar al Congreso la disposición para derogar esta ley y garantizar la libertad de expresión en el Ecuador. Y la segunda cosa que me llamó muchísimo la atención, Joselo, un video que ha circulado ayer, en Venezuela circuló muchísimo, que es el discurso del presidente Lasso alrededor del tema de las universidades libres. El hecho de que no puede ser ni el Estado ni el gobierno el que diga qué tiene que estudiar, el que quiere estudiar, sino que se garanticen las oportunidades para que cada quien estudie lo que quiera, pero desde el punto de vista de carreras y de una visión completamente liberal, es decir, de libre elección. Cuéntanos un poco sobre estas dos medidas que a mi modo de ver son bastante interesantes y bastante rupturistas, ¿no? Con todo lo que venía viviendo Ecuador hasta hace unos días, hasta el lunes, Guillermo Lasso fue juramentado presidente. Bueno, te cuento, como mencioné hace un momento, en el Ecuador tuvimos dos etapas de socialismo, el carnívoro y el vegetariano. Durante el periodo carnívoro del socialismo, era muy normal entrar en un medio de comunicación y el primer mensaje que recibías por parte de ellos es: cuidado con lo que vas a decir, nos están escuchando, Joselo, dale suave, si algo se comenta, hermano, nos pueden cerrar el medio de comunicación. Y eso es algo que lamentablemente vivimos cerca, al menos yo que tuve oportunidad de participar en medios de manera frecuente durante 10 años. Fue horrible, ¿ya? Eso en realidad, puedo decir, desapareció durante el gobierno de Lenín Moreno, pero sin embargo la ley seguía vigente. O sea, es simplemente una ley que no fue aplicada, pero que de ponerse en ejercicio, pues hubiese llegado a los mismos resultados que en el gobierno anterior, donde el medio de comunicación, o uno de los medios de comunicación más importantes del país, Diario El Universo, fue enjuiciado, por poco lo quiebran, donde los periodistas fueron perseguidos y en efecto, incluso al día de hoy, un importante columnista y editor del Diario El Universo que escribió en esas páginas desde siempre, desde que yo recuerdo, y ha estado en el exilio durante bastantes años, fue nombrado embajador de Ecuador en Estados Unidos por Guillermo Lasso en este momento, como una muestra de que en esta ocasión aquellos que se persiguió en el gobierno anterior, precisamente se les va a reconocer que fueron víctimas, ¿no?, de un proceso totalitario. En efecto, la ley Mordaza desaparece, ¿ya? Y empezamos con pie derecho en ese sentido. Honestamente no la he leído, pero dicen que solo tiene 14 artículos, ¿ya? Solo 14, o sea, algo extremadamente sencillo, fácil de leer. No necesitas un abogado o un jurista para que te interprete qué es lo que dice o lo que no dice o lo que se supone dice, o incluso lo que hay entre líneas, porque tú sabes que al fin y al cabo a los gobiernos totalitarios les basta cualquier cosa para interpretar según como les convenga y eventualmente pues perjudicarnos a todos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, una ley que tenga 14 artículos habla muy bien de lo que es la sensibilidad con la que se tienen que obrar en una sociedad abierta, en una sociedad sana. Ahora, algunos liberales mencionaban que, bueno, que una ley que hable sobre la libertad de expresión debía contener un solo artículo, que mencionase más o menos, ahora todos pueden expresarse libremente, pero la Constitución que nos heredaron dice que necesariamente tenemos que tener un listado ahí de cosas, pero yo creo que se ha hecho muy bien según los comentarios generales que he escuchado. Ahora, respecto al tema de las universidades, yo quisiera hacer una digresión pequeñita, ¿no?
¿qué es la educación? O sea, ¿cómo se debe dar, cómo se debe llevar? O sea, esto es un tema importantísimo, ¿ya? Así como los griegos 25 siglos atrás estuvieron, no sé, filosofando acerca de cuáles son aquellas normas que podrían dar lugar a la convivencia pacífica. La educación es uno de los grandes temas de la humanidad. Y la educación para florecer, para crecer, para desarrollarse, para llevarnos hacia adelante, tiene que ser necesariamente libre. Y eso es precisamente lo que este tipo de gobiernos evitan. No solamente porque tienen un modelo rígido de educación, donde te dicen qué hacer, cómo hacer, de qué manera enseñar entre comillas, qué enseñar, cuándo hacerlo, y sus múltiples formas, más allá de que esa rigidez es inadecuada, no responde a la realidad, no es flexible. O sea, de la misma manera que un empresario ve que las modas cambian y los deseos y preferencias de las personas se alteran, este tiene que estar listo a cambiar. Tú no puedes tener un modelo de educación diseñado desde arriba, rígido, no cambiante, que no se altera, sino a través del proceso político. Y luego también tienes el tema del adoctrinamiento, pues, ¿no? O sea, que es bárbaro y es terrible, porque el gobierno anterior, sobre todo, se aprovechó del sistema educativo para trasladar estas ideas nefastas que siembran miseria. Y te lo digo cómo. Nosotros tuvimos una crisis económica importante para el año 98-99 del siglo pasado. Y bueno, pues en los libros de historia y de ciencias sociales de los chicos mencionaba que esta crisis bancaria ocasionada o esta crisis económica ocasionada por banqueros y empresarios, llevó a la ruina del país, y surge el socialismo del siglo XXI como respuesta a esa sociedad y como anhelo y como esperanza, ¿no? Entonces, cuando te narran la historia de una manera diferente, cuando te enseñan cosas que no son, ya no estamos hablando de educación, estamos hablando de adoctrinamiento. Entonces, lógicamente esto tenía que cambiar y va a cambiar con el gobierno de Guillermo Lasso, porque de hecho, no solamente en campaña, sino ahora ha hablado y está hablando de universidades libres, donde el currículum, donde la malla, donde el conocimiento, donde las materias, donde las formas de hacer van a quedar dentro de la decisión de los directivos, de las instituciones, de los docentes y de los consumidores, en este caso de educación, que son los alumnos, las personas que se registran en las diversas carreras. Y esto es fundamental para que haya educación, porque la educación no debe ser lo que el gobierno desea, más allá de que nunca pegan al palo, o sea, nunca terminan de aceptar, sino que ser lo que la sociedad necesita, o lo que los desafíos de la globalidad demandan, ¿ya? Y tienen que haber distintos modelos educativos, y en ese sentido, mientras más universidades existan, y mientras más cosmovisiones compitan entre ellas, pues tendremos una sociedad que responde a las diversas inquietudes, a las diversas circunstancias por las que atravesamos, porque independientemente de lo que suceda el día de hoy, el día de mañana podemos entrar en una quinta, sexta ola digamos así, de tecnología o nuevos desafíos, y la sociedad, la educación tiene que enfrentarse a eso con mucha flexibilidad, con capacidad de adaptarse, y las normas rígidas que normalmente existen en el mundo educativo desde los ministerios, desde el gobierno, son precisamente obstáculos a la innovación, obstáculos a esa adaptabilidad y obstáculos al conocimiento, ¿no? Más allá de que hay que dejar desde luego a un lado el adoctrinamiento, que no hace bien a nadie bajo ninguna circunstancia. Así es, ¿no? Y esto desde luego representa un cambio significativo, ¿no? De cómo se venían haciendo las cosas en, en Ecuador y en general bajo esta ola del socialismo del siglo XXI que tanto daño ha causado, ¿no? En la región y en los países donde ha sido implementado. Y eso, por supuesto, también le da a Ecuador una enorme responsabilidad, porque tiene que ver mucho con la idea de hacer las cosas bien, de hacer las cosas que hay que hacer y volver a la libertad una referencia para que la gente se enamore todos los días de esa libertad y entiendan que en libertad se vive mejor. Y ese es uno de los grandes retos que va a tener Guillermo Lasso, convirtiéndose en una referencia para América Latina y una luz en medio de tanta tiniebla, ¿no? De tantas cosas que estamos viendo. Y precisamente sobre ese tema de lo que estamos viendo y lo que está pasando, bueno, en Colombia, en Chile, en Perú, es decir, todo esto que termina como siempre por sacudir a la libertad o por sabotearla, como decimos acá.
A mí me impresionó mucho escuchar el día domingo en el evento donde estuvo el presidente Lasso invitado, organizado por la FIL y por Fundación Libertad, cuando él dice al final, en sus últimas reflexiones en el evento, cuando él dice abiertamente que él no es tonto y que él sabe perfectamente que va a tener muchísima presión y que va a haber seguramente operaciones impulsadas por la izquierda y por los enemigos de la libertad que se van a disfrazar de espontaneidad, pero que lo que van a buscar es desde el día uno socavar las bases de su gobierno para obligarlo a ceder en ciertas cosas o para sencillamente culparlo de ciertos eventos que puedan ocurrir. Y eso es muy interesante porque yo creo que luego de ver lo que ha venido pasando en Colombia, luego de ver lo que ha venido pasando en Chile desde hace ya un tiempo, de lo que pasó en general en Ecuador en el propio 2019, cuando ya se comprobó que a través de la inteligencia se comprobó que Venezuela y otros países estuvieron involucrados con personas desde las redes y infiltrados allí. Es muy importante que el propio presidente Lasso, el día antes de su juramentación, haya dicho esto, porque entiende perfectamente que aquí no hay espontaneidad y que una cosa puede ser la demanda social legítima de la gente pidiendo mejores oportunidades o mejores condiciones para vivir, pero que él entiende perfectamente que los enemigos de la libertad van a atentar desde el día uno contra su gobierno. ¿Qué lecturas le das a esto? Porque lo interesante, creo yo, José, no sé si coincides conmigo, es que Lasso se ha mostrado como una persona muy abierta al diálogo desde el primer día de su gobierno, incluso desde la campaña, pero desde el día uno de su gobierno, pero también ha dejado muy claro que esa apertura al diálogo no significa no significa, digamos, ser blando, sino ser muy firme en las cosas en las que hay que tomar decisiones. ¿Cómo estás viendo eso ya para cerrar en estos últimos minutos de entrevista? Bueno, si de algo conozco al presidente Guillermo Lasso, es una persona determinada, es una persona firme, es una persona de convicciones importantes, ¿ya? Y la verdad es que una vez que toma una decisión la lleva adelante de la manera más eficiente y con la celeridad necesaria. Lo acabas de mencionar con claridad, Pedro, la libertad tiene enemigos. Así como tiene amigos en ti, como tiene amigos en otras regiones de América Latina, la libertad tiene enemigos. Y lamentablemente creo yo son enemigos que no terminan de entender que lo que intentamos hacer es construir o mejorar la sociedad en la que vivimos. O sea, la gran diferencia de los partidos políticos, de los movimientos, es no mucho o no suele ser el objetivo último, que es vivir en una sociedad mejor, en una sociedad donde haya más prosperidad, sino el hecho de no entender que los mecanismos que vamos a utilizar para promover esa prosperidad suelen ser diferentes. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Porque entendemos que la prosperidad va de la mano de la libertad, porque entendemos que la sociedad civil puede resolver de mejor manera los problemas que una estructura organizada y política, donde los criterios son diferentes, ¿no? En todo caso, sí. En América Latina hemos visto, incluso con terror, cómo movimientos orquestados han promovido el caos, han promovido el desorden y han destruido incluso propiedad privada y pública, ¿no? Pero lo importante en este caso es tener conciencia de que eso es parte del escenario, ¿no? O sea, un tema es que te agarren desprevenido. Yo creo es el que sepas que esto va a existir. Entonces, ante este escenario yo creo que no hay nada más popular que hacer las reformas que generen prosperidad. Y en este momento, con el proceso de vacunación, que ahora sí va a empezar de verdad, ya con el tema de la libre expresión, que te da una sensación de aire fresco y de una brisa que alienta, que mira, en el mismo momento en que Guillermo Lasso llega al poder o es electo, el riesgo país cae y ha seguido cayendo a lo largo de este tiempo. La verdad es que yo creo que hay un ambiente de expectativas muy interesante. Los ecuatorianos en general ven con muy buenos ojos la llegada de Guillermo Lasso. Y una vez que lo que se ha dicho se ponga en práctica, yo creo que el resto de la sociedad va a adherirse a este proceso de reformas y va a respaldar la gestión del gobierno. Ahora, termino mencionando lo siguiente. No hay nada más popular que lo que funciona, ¿ya? Y en este caso, si funciona para hacer bien al país, pues Guillermo va a contar con el apoyo de los ecuatorianos. Y claro, siempre van a haber estos infiltrados, esta gente que es pagada, independientemente de que su vida mejore, pero que es pagada por otros,
y ya llegará el momento y se le hará, digamos así, frente a esos problemas como vengan llegando. Por hoy, los desafíos de Guillermo y del gobierno son otros. Por hoy, esa oposición no está totalmente, nos podrían haber llamado el ladrillo. Así es. Bueno, Joselo, de verdad que un gusto poder haber conversado contigo en estos minutos. De verdad que nosotros los venezolanos vimos con mucha alegría lo que ocurrió a partir del día lunes con la juramentación de Guillermo Lasso. Esperamos que pronto, ojalá en Venezuela podamos hacer lo mismo y podamos asumir ese desafío que ustedes han asumido. Como te decía hace unos minutos, Ecuador se vuelve un foco y un faro, referencia para muchos en la región, y estaremos muy atentos a todos estos cambios y a todas estas cosas que vayan a ir ocurriendo en Ecuador y que seguro lo transformarán. Y bueno, sepan que cuentan con amigos en Venezuela que estarán siempre apoyándolos en este enorme reto que tienen y que estamos seguros que lo harán muy bien. Así que gracias por tu tiempo y por acompañarnos. Esta siempre es tu casa. Bueno, precisamente así como hablamos de los enemigos de la libertad, ahora en Ecuador tienen un aliado formal e institucional desde el gobierno y desde la sociedad civil. Pedro, muchísimas gracias por esta oportunidad y un abrazo a todos esos hermanos venezolanos. Gracias, Joselo. Bien, amigos, hablábamos con Joselo Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, sobre los retos de Ecuador ahora que tiene el nuevo gobierno. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.